Hola a todos, bienvenidos al canal de Ponte Shoes en Matemáticas. ¡Uy! Bienvenidos al canal de Ponte Shoes en Matemáticas. El día de hoy veremos el tema de volumen de pirámides. Yo soy el profesor Luis y es un placer estar de nuevo con ustedes. Así que es hora de ponernos shoes. En el video anterior trabajamos con prismas y cubos. El día de hoy vamos a construir de forma rápida la fórmula, vamos a inferir lo que viene siendo la fórmula para calcular el volumen de las pirámides a partir de conocer el volumen o la fórmula de volumen de los prismas. Aquí en la pantalla aparece lo que viene siendo un cubo. Nos vamos a apoyar en el cubo para poder definir algo. Vamos a agarrar este cubo y lo vamos a dividir, vamos a seccionar en varias partes. Como pueden apreciar aquí el cubo ya le quité lo que viene siendo el color y imaginemos que a partir de esta parte de aquí va a ser la base de lo que viene siendo una pirámide o de esta figura, y sobre esta base le voy a construir lo que viene siendo una pirámide que va a tener su centro en este punto. Como pueden apreciar aquí prácticamente se unieron estas esquinas. El punto de la pirámide, el punto más alto de la pirámide es el centro de esta cara, ¿sí? Aquí está la pirámide en medio, y en esta parte de aquí, en este espacio que me quedó sobrante del cubo, voy a hacer otras subdivisiones que van a aparecer ahorita en pantalla. Como pueden apreciar aquí, seccioné esta parte de aquí, ocupé esta parte del volumen que me sobró, y fíjense bien que estoy estoy formando aquí una especie de forma, una especie de cuerpo geométrico que me va a servir. Voy a hacer lo mismo con cada una de las caras. Esta cara ya la seccioné y voy a seccionar la cara de aquí, la cara de aquí y la cara de aquí. Como pueden apreciar en la imagen que apareció aquí de la derecha, podemos ver las secciones que se hicieron en los espacios que quedaron. Se dividió el espacio que quedó del volumen de esta pirámide. Ese espacio que quedó en blanco podemos ver que se seccionó en 4 partes, ¿sí? Es decir que formamos aquí 4 cuerpos geométricos, ¿sí? Del mismo tamaño, y están aquí, como pueden apreciar, con diferentes colores. Esas 4 formas geométricas me van a servir. Es como si yo tuviera estas 4 formas de aquí. Fíjense bien, esta forma de aquí es esta que está de este lado, que está como de color rojito. Esta forma de aquí es la que correspondería a este lado, que está como de color verde. Esta forma de aquí es la que corresponde a este lado, que está de color como naranja. Y esta forma de aquí es la que está de este lado, nada más que lo tenemos de espalda, que está de color amarillo. Si me equivoqué en algún color, muchos de ustedes sabrán que es porque tengo daltonismo, así que vamos a suponer que esos fueron los colores. Para hacer la demostración de la fórmula de volumen de una pirámide, vamos a ocupar estas partes, estas secciones de esos cuerpos geométricos que formamos, que como vimos aquí fueron 1, 2, 3, 4 partes del área del volumen que sobró, y voy a juntarlos de 2 en 2, es decir, voy a juntar 2 de esos cuerpos geométricos, como podemos ver aquí, y voy a juntar 2 de esos otros cuerpos geométricos, como podemos ver aquí, y voy a formar una figura como va a aparecer en pantalla ahora. Con las primeras 2 partes formé lo que viene siendo una pirámide. Fíjense bien aquí, estos colores coinciden con los que tengo en esta forma de acá. Este volumen que tengo aquí, que es como color naranjita, coincide con el volumen de esta sección. Este volumen que tengo de color amarillo coincide con la sección de aquí, y con las otras 2 partes que tenemos del lado derecho vamos a formar un cuerpo geométrico similar a este que acaba de aparecer en pantalla. Podemos apreciar que el volumen de color verde que tenemos aquí de esta forma corresponde a la sección de aquí, que el volumen que está aquí de esta sección color como rosadito, rojito, corresponde a esta sección de acá. Si me equivoqué en algún color, repito, ya saben, tengo daltonismo y por eso no alcancé a distinguir algunos colores, así que hice mi mayor esfuerzo posible. Pero para que no quede la mayor duda, repito esa parte. Esta sección de aquí corresponde a esta parte, esta sección de aquí corresponde a esta parte, esta sección de aquí corresponde a esta parte, y esta sección de aquí corresponde a esta parte de acá. Entonces ya tenemos que esas 4 secciones en las que se dividió el volumen que me sobró al formar una pirámide en el interior de esta forma, nos sirvió para formar lo que viene siendo o construir 2 pirámides más. Y del lado derecho tenemos lo que se puede apreciar como la pirámide original, la primera pirámide que formamos. Entonces, el área de este cuerpo geométrico que tenemos aquí, podemos visualizar que si nosotros construimos una pirámide en su interior,
el volumen que me está sobrando alrededor de esta pirámide se puede seccionar, ¿sí? Y al seccionarlo podemos formar lo que viene siendo otras pirámides que, como se pueden apreciar, coinciden con las mismas características en cuanto a la parte de la base, en cuanto a la parte de la altura y en cuanto a la parte del volumen. Quiere decir que el volumen de esta forma que tenemos aquí es equivalente al volumen de las otras de cada una de las otras dos pirámides, ¿sí? El volumen de esta pirámide es igual al volumen de esta pirámide y es igual al volumen de esta pirámide de aquí. Y de forma rápida podemos comprobar que el volumen de este cubo, si yo lo divido en tres partes, me da igual al volumen de una pirámide que comparte el mismo tamaño de su base y comparte su misma altura. Como podemos apreciar, este lado mide lo mismo que este lado, que coincide con el lado de esta pirámide, y la altura de este cubo coincide con lo que viene siendo la altura de la pirámide. Entonces, repito, si yo divido el volumen del cubo en tres partes, va a ser equivalente al volumen de la pirámide que se forma en su interior. Pasa lo mismo si nosotros tuviéramos un prisma y dentro del prisma construyéramos una pirámide que comparte las mismas dimensiones de la base y su misma altura. El volumen sobrante, ¿sí?, es equivalente, o en el volumen sobrante podemos construir otras dos pirámides. Entonces, si yo divido el volumen de este prisma entre 3, me daría el equivalente al volumen de una pirámide, la cual, repito, comparte sus mismas dimensiones en cuanto a base y altura. Y lo mismo pasará con los otros prismas, ¿sí? Si yo divido el volumen de este prisma con base triangular en 3 partes, me va a dar el volumen de una pirámide que se forma en su interior con base triangular. Si yo divido el volumen de este prisma de forma pentagonal, me va a dar entre 3 partes, me va a dar el volumen de una pirámide que se puede construir en su interior con base pentagonal. Entonces, recordemos que la fórmula que nos permite hallar el volumen de un prisma es área de la base por la altura. Entonces, prácticamente, si el volumen de un prisma lo dividimos en 3 partes, equivale al volumen de una pirámide, entonces eso quiere decir que esta fórmula la podemos dividir en 3 partes también para encontrar el volumen de esta pirámide que se dibuja en su interior. Así que podemos concluir que la fórmula que nos permite encontrar el volumen de las pirámides es equivalente a la misma fórmula que el volumen de los prismas, pero con la diferencia de que se le va a agregar una división en 3. ¿Por qué? Porque cada prisma es equivalente a 3 veces el volumen de la pirámide que se forma en su interior. Entonces, prácticamente hemos establecido la fórmula general que nos permite calcular el volumen de prismas y la fórmula general que nos permite calcular el volumen de las pirámides, que, repito, un prisma equivale a 3 veces el tamaño de la pirámide que se forma en su interior, como podemos apreciar aquí. También que del prisma rectangular podemos sacar la pirámide con base rectangular, del prisma con base triangular, prisma triangular, podemos sacar la pirámide con base triangular, del prisma pentagonal podemos sacar la pirámide con base pentagonal, y así sucesivamente con los otros prismas, hexagonal, heptagonal, octagonal, etcétera. Recordemos que anteriormente en otro video vimos y construimos las fórmulas del volumen de cada uno de estos prismas. La fórmula general para poder obtener el volumen de un prisma consiste en calcular el área de la base por la altura. Entonces aquí recordemos que la parte que está de color verde es la fórmula que nos permitiría calcular el área de la base de cada uno de estos prismas, y que al multiplicarlo por la altura prácticamente nos daba el volumen de los mismos. Hace un momento acabamos de visualizar que las pirámides que tenemos del lado derecho prácticamente surgen del volumen de estos prismas. ¿Por qué? Porque al tener las mismas dimensiones, digamos, y su altura, el volumen de un prisma equivale a 3 veces el volumen de la pirámide que se forma en su interior. El volumen de esta pirámide, por ejemplo, es la tercera parte del volumen de este prisma, ¿sí? Nuevamente, el volumen de este prisma equivale a 3 veces el de esta pirámide, y el de esta pirámide es la tercera parte del volumen de este prisma. En pocas palabras, si yo divido el volumen del prisma en 3 partes, me va a dar el volumen de la pirámide que se va a formar en su interior. Es decir, que las fórmulas que yo tengo de este lado, para poder construir las fórmulas del volumen de las pirámides, prácticamente serían las mismas. Lo único que cambia es que al final hay que dividirlo entre 3.
porque recordemos que el volumen de la pirámide es la tercera parte del volumen del prisma. Por lo tanto, las fórmulas para calcular el volumen de estas pirámides quedarían de esta forma, tal cual como lo vemos aquí, que son las mismas, solamente que se trata de dividir entre 3, porque, repito, el volumen de estos prismas equivale a 3 veces el volumen de estas pirámides, o si lo analizamos desde las pirámides, el volumen de estas pirámides equivale a la tercera parte de estas prismas, que es dividir el volumen de esto entre 3 y nos va a dar esto prácticamente, que repito, estas pirámides son las que se forman en el interior de los prismas. Y en cuanto a la fórmula del volumen de las pirámides que tienen base pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal, enneagonal, decagonal, endecagonal, dodecagonal, etcétera, prácticamente sería la misma fórmula, porque recordemos que esta fórmula de volumen para prismas con base pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal prácticamente es la misma, y lo mismo va a pasar con las pirámides, porque solamente se trata de calcular lo que viene siendo el perímetro por la apotema, se multiplica por se divide entre 2 y luego se multiplica por la altura de la pirámide, que nos va a dar prácticamente el volumen del prisma, y al dividirlo entre 3 nos da el volumen de la pirámide. Y bueno, hemos llegado al final de este video, esta primera parte donde prácticamente hemos construido las fórmulas del volumen de las pirámides. En la segunda parte veremos cómo sustituir dichas fórmulas ya con datos en las pirámides para poder calcular el volumen de estas formas. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse si no lo han hecho, y nos vemos más adelante en otro video tutorial de Ponte Shush en matemáticas. Hasta la próxima. Si te gustó mucho el video y realmente te sirvió, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para saber cuando esté subiendo más videos tutoriales para apoyarte con tus clases. Y recuerda, ponte Shush en matemáticas.